Muy buenos días a todos. En nombre del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y de sus profesiones auxiliares, pues nuevamente quiero felicitar a la universidad por la acreditación en alta calidad que han obtenido. Sin duda ninguna, esto es impactar al mundo y es el mensaje que nosotros venimos desarrollando, es el mensaje que traemos para ustedes. Es igual nuestra invitación para cada uno de ustedes a que impacten el mundo. Impacten el mundo con su quehacer diario, con su quehacer desde el punto de vista de la ética profesional. Y nosotros como entidad del Estado también queremos impactar el mundo. Y lo que hacemos para impactar al mundo es precisamente construir este tipo de herramientas como la que les hemos entregado el día de hoy sobre guía y estándares para el desarrollo gráfico de proyectos, y como la herramienta que en esta mañana vamos a presentarles sobre los honorarios, sobre el cálculo de los honorarios de la arquitectura. Esta es una herramienta. El arquitecto Flavio Romero se las va a presentar, va a hacer la presentación técnica de la herramienta. Yo solo voy a hacer una introducción de lo que hacemos como entidad del Estado, quiénes somos, por qué trabajamos, por qué estamos construyendo este tipo de herramientas. Es importante recordarles que esta herramienta está a disposición de ustedes. La vamos a dejar el día de hoy. Todos ustedes se inscribieron, dejaron sus datos, a esos correos les va a llegar la herramienta. Es una herramienta realmente muy sencilla. El día de hoy la van a encontrar en Excel, y es en Excel porque hace parte de un plan piloto. Es un proyecto piloto que venimos desarrollando desde hace ya algunos meses, y la idea es que ustedes la conozcan y la utilicen y nos hagan llegar todos los comentarios positivos y negativos que encuentren al respecto de la misma, pues nuestro propósito es corregirla y adoptarla por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quien será su nueva herramienta para el cálculo de los honorarios, obligatoria además para los concursos de arquitectura y para los contratos públicos, y por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares se volverá como una guía, como un referente para que ustedes la utilicen en su ejercicio profesional. Para ponerles un poquito en contexto, nosotros como Consejo somos una entidad del Estado, somos una entidad que fue creada con ocasión al artículo 26 de la Constitución Política de Colombia. Nuestra Carta Magna dispone que si una profesión implica un riesgo social, esta profesión debe ser controlada y vigilada por el Estado. Es por ello que nace el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura desde el año de 1998 como la entidad del Estado encargada de controlar y vigilar. ¿Qué controlamos y qué vigilamos? El ejercicio ético de la profesión de arquitectura. A través de esta función nosotros expedimos las matrículas profesionales para que ustedes puedan ejercer legalmente la profesión en Colombia. Pero también tenemos una tarea un poco más compleja que esta, y es el tema de adelantar las investigaciones disciplinarias cuando se infringe el código de ética en el quehacer profesional. Esta tarea la adelanta un grupo de profesionales de la arquitectura, que es el que conforma el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. Ellos son el Tribunal de Ética. Son estos profesionales los que se encargan de adelantar toda esa investigación para finalmente dirimir si se ha cometido una infracción o no, y en este caso pues poder sancionar a un profesional de la arquitectura. ¿Quién es este Tribunal de Ética? ¿Cómo está conformado? Está conformado por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado. En este caso actúa en el Consejo en la actualidad un delegado del ministro, que es la arquitecta Sandra Milena Vargas Navas. Está conformado por el rector de la Universidad Nacional de Colombia, un delegado. Actualmente actúa como delegada del rector de la Universidad Nacional de Colombia, la arquitecta Marta Luz Salcedo Barrera. Nuestro presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quien nos acompaña en esta fecha.
Actúa un representante de las universidades con facultades de arquitectura ante el país, que es elegido por los decanos de todas las facultades de arquitectura del país. Fue elegida recientemente, hace unos meses, nuestra representante Yafanair Ibet Gómez Barrera, y también tenemos un representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura. Estos 5 miembros tienen esa difícil tarea de adelantar las actuaciones disciplinarias en contra de los arquitectos o profesionales auxiliares que infrinjan el código de ética. Pero como no solamente tenemos esa labor de controlar y vigilar, sino que también tenemos una importante labor que es aquella de fomentar y promover ese ejercicio ético de la profesión. Dentro de nuestra planeación estratégica hemos establecido 4 objetivos estratégicos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la autorregulación. Nosotros generamos estrategias para la concertación de procesos de autorregulación del ejercicio responsable de la arquitectura. Un segundo objetivo que tiene que ver con la razón de ser de que estemos acá y en todo el país, porque hacemos presencia en todo el territorio nacional. Nosotros queremos que nos conozcan y reconozcan nuestra labor y nuestra función en todo el territorio nacional. Un tercer objetivo estratégico tiene que ver con fortalecer los procesos de control y vigilancia, y un último objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos al interior de la institución. Hoy solamente me voy a referir muy por encima al primero de ellos, y es el que tiene que ver con el tema de la autorregulación, porque para concertar procesos de autorregulación, este consejo cada año dentro de su plan de acción elabora una serie de proyectos. En el año 2016 aprobamos un proyecto que es desarrollar instrumentos que contribuyan a que los profesionales ejerzan dentro del marco de la ética profesional y de manera responsable. Me refiero exactamente a nutrir esas documentaciones sobre práctica profesional que ya les hemos mostrado. El primero de ellos, como les comenté, las documentaciones sobre práctica profesional, que se da hasta la oportunidad, no sé si ya Irma les contó, que está en el sitio web del Consejo, la pueden descargar de manera gratuita, es www.cpnaa.gov.co, y el segundo de ellos, al que nos vamos a referir en la fecha, que es el módulo para el cobro de los honorarios por los servicios profesionales de la arquitectura. El Consejo Profesional en el año 2016 contrató a la Universidad Nacional de Colombia para la construcción de este módulo. La Universidad Nacional de Colombia utilizó un equipo interdisciplinario de más de 60 profesionales para la construcción del mismo. Contamos con profesores con docentes con maestría en arquitectura, en construcción, en urbanismo, en patrimonio, en ordenamiento, en diseño urbano. Contamos con los grupos de investigación sobre gestión de gerencia y construcción, ordenamiento territorial, patrimonio. También hizo parte de este grupo de investigación los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Colombia, que ustedes bien saben que los proyectos de extensión de esta institución son cuerpos consultivos del gobierno nacional, y además una cantidad de profesionales hicieron parte de este grupo de investigación. Estuvieron ingenieros de sistemas, estuvieron matemáticos, estuvieron expertos en estadística, abogados. Incluso contamos con la participación de estudiantes de pregrado de arquitectura para la construcción del mismo. El proyecto se desarrolló en 5 fases. Como les digo, este proyecto se está desarrollando desde finales del año 2016 y hasta este momento. Como todo proyecto tiene varias fases: un marco referencial, un desarrollo metodológico, una búsqueda de la información, un desarrollo y unos resultados, y pues el producto final, que es el que les venimos a mostrar, y reitero, es el que queremos que ustedes pongan en práctica, utilicen, revisen y nos hagan llevar sus comentarios. La idea del Consejo más adelante quizás es poder elevar este módulo a la categoría de ley, a la categoría de norma.
En el desarrollo y en la ejecución de este contrato con la Universidad Nacional de Colombia contamos con la participación de un comité técnico. En este comité técnico hizo parte el presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y también hizo parte nuestra subdirectora jurídica, la doctora Karen Holly Castro Castro. Fueron 4 los métodos de recolección de la información que se decidieron, se establecieron para la ejecución y el desarrollo de este proyecto. El primero de estos métodos fue una revisión bibliográfica con el propósito de conocer el estado del arte de la arquitectura en varios países. Posteriormente hicimos una encuesta virtual con el propósito de hacer una valoración estadística en todo el país y conocer pues, los aspectos referentes a las actividades de la arquitectura y a la manera como estaban cobrando los honorarios de la arquitectura. Hicimos unas entrevistas a expertos con el propósito de compilar las experiencias de expertos de amplia trayectoria en cada una de las actividades de la arquitectura y finalmente hicimos varias mesas de trabajo con el propósito de conocer las particularidades de todas las regiones del país, pues el propósito de esta herramienta es que sirva a los profesionales de la arquitectura que se encuentren en cualquier lugar de Colombia. Fueron 9 países los investigados para adelantar este proceso. Están Chile, Colombia, Perú, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, México, ¿se me escapa alguno? Alemania y Argentina. Okay. En la encuesta virtual, a una data de 4.500 más o menos profesionales de la arquitectura que se encuentren inscritos en el Consejo y que además tienen sus datos actualizados, les enviamos la encuesta virtual y 978 de estos profesionales nos respondieron esta encuesta. Entrevistamos a 60 expertos a nivel nacional, expertos en cada una de las actividades de la arquitectura para saber cómo era su trayectoria y cómo hacían para cobrar los honorarios. Y finalmente hicimos mesas de trabajo en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, San Andrés, Yopal, Pereira y Buenaventura. La Universidad Nacional recopiló toda la información que recolectó a través de estos métodos y lo que hizo fue determinar cuáles eran los puntos en común en cada uno de estos 4 métodos de recolección de la información, y es así como sacó la herramienta que en contados minutos les va a mostrar a ustedes el arquitecto Flavio Enrique Romero Friega. Yo me voy a referir a algunas conclusiones muy rápidamente sobre cada uno de estos métodos de recolección de la información. En el estado del arte, ¿qué se recopiló? Hay una tendencia a regular los honorarios tanto en el sector público como en el sector privado. No pasa lo mismo en Europa. En Europa la tendencia es a que no exista ningún tipo de regulación. Estados Unidos, Chile y Canadá no tienen una regulación obligatoria. Ellos cuentan con guías como la que nosotros les vamos a mostrar a ustedes el día de hoy, que quizás va a ser lo que adoptemos en principio, una guía. En algunos países consultados, la regulación para el cobro de los honorarios de los arquitectos es la misma regulación que utilizan para el cobro de los honorarios los ingenieros. El avance tecnológico ha traído varias actividades que desarrollan los arquitectos que hoy en día no están siendo regulados. No sabemos cómo se cobran este tipo de actividades, y finalmente se determina en este estudio, en este análisis bibliográfico, que son 13 las actividades que desarrolla un arquitecto. En las mesas de trabajo, pues ¿estoy por tiempo? Sí. La conclusión general es que es necesario actualizar la normatividad vigente. Ya el arquitecto Flavio les contará por qué hay una falta de claridad sobre si el 2090 está vigente o no está vigente, si lo que está vigente es el régimen de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, etcétera. Se debe actualizar esa normativa y bueno, pues parten de la base de que el cálculo de los honorarios para todas las actividades de la arquitectura indistintamente se realiza de una misma manera, o sea, no hay un método de recolección para cada uno de ellos. Y en las entrevistas, me adelanto un poco porque sé que estamos cortos de tiempo, los profesionales expertos en el tema lo que dijeron es que el 2090, ellos utilizan, llaman al 2090 al reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y lo que dicen es que
realmente no se está utilizando, solamente se utiliza como un referente para conocer las complejidades y la clasificación de las edificaciones o para tener un costo estimado de los proyectos, pero que no es el referente documento que estamos utilizando para el cálculo de los honorarios. Yo le voy a dar paso entonces al arquitecto Flavio para que les cuente técnicamente cómo es la herramienta, y para que por favor, y nuevamente les invito a que por favor la utilicen y nos hagan llevar todos sus comentarios a la página del consejo, info@cpnwa.gov.co. Queremos nutrirla y queremos adoptarla, es para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ay, Dios mío, a veces uno no sabe cómo comenzar, así como tampoco nosotros aún no sabemos cómo cobrar. Los arquitectos no sabemos cómo cobrar por nuestro trabajo y estudiamos una profesión, entre otras cosas, con mucha responsabilidad social, pero también con deseos de obtener unos recursos para poder vivir y ejercer dignamente nuestra profesión. En los 56 programas de arquitectura que existen en Colombia, donde hay más de 29.000 estudiantes de arquitectura en este momento, en esos 56 programas, y ya ustedes escucharon que matriculados hay 70.000 y un poco más, y anualmente se están matriculando en Colombia 3.500 arquitectos. Es increíble que no sepamos y no aprendamos cómo cobrar por nuestro trabajo. Yo quisiera saber aquí qué semestre estamos, muy rápidamente, quienes están en noveno y décimo semestre, que levanten la mano por favor. Noveno semestre, décimo semestre, no hay nadie. De octavo semestre, listo. Séptimo semestre, sexto semestre, muy bien. Cuarto semestre, tercer semestre, muy bien. Segundo semestre, primero. Bien, ¿y los docentes? ¿Dónde están los docentes por acá de la...? Muy bien, felicitaciones a todos ustedes. No sé si ustedes tengan aquí una cátedra o una formación sobre el tema de honorarios. Si lo tienen, son de las pocas facultades de arquitectura que inducen. Yo quiero agradecer al arquitecto David Arias, que es profesor de ustedes, quien estuvo participando por medio de su experiencia en las entrevistas que se hicieron, ¿verdad? Y ha estado revisando y haciendo algunos aportes para enriquecer este proceso que finaliza, yo creo también que finaliza hoy aquí en Bucaramanga. Ya hemos recogido bastantes observaciones, ustedes pueden hacer las últimas observaciones y comentarios. Ahora que veo a Juan, aprovecho también para contarles algunos aspectos que aquí tenemos nosotros que tomar una decisión de vida. Y perdónenme como se lo voy a decir de una manera muy cruda, como hablamos en la costa. O usted quiere ser un arquitecto, seguir siendo un arquitecto soñador, escuchar música, nutrirse con la lectura, ¿verdad? Ser responsable en actividades de cooperación y colaboración con las comunidades, que enriquece el espíritu y lo hace uno feliz. Yo hago parte de ese grupo. O queremos tener plata, ¿verdad? Queremos tener una vida un poquito más llena de lujos, un poquito más llena de una serie de comodidades. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y si esa decisión se inclina por el lado de tener recursos económicos, pues tenemos que pensar y adaptar nuestra mentalidad para poder tener esos recursos económicos. Tenemos que reforzar aspectos como cómo vendernos nosotros profesionalmente, mejorar la comunicación y la interacción de unos con otros, saber multiplicar y dividir, tener los conceptos financieros y de economías muy claros, ¿verdad? Es muy importante liderar procesos y armar empresas destinadas a ofrecer un servicio, pero también a obtener unos recursos económicos. Le decía a Juan también que en el 60 al 80%, dependiendo de la ciudad donde estemos, son la ciudad informal, la ciudad donde los arquitectos no estamos, no existimos, no vamos a esos sitios. Hoy día valoramos, motivamos a aquellos arquitectos que se van a estas comunidades, interactúan con ellos, conocen,
viven experiencia y contribuyen a mejorar un poco las condiciones de vida de las personas. Pero hay que entender que hoy día los arquitectos no construimos nuestras ciudades. Los arquitectos hemos dejado de liderar en la toma de decisiones también de nuestras ciudades. Es una invitación a dignificar nuestra profesión, a formalizarnos como empresa, a recuperar aquellos espacios perdidos y estar en esos sitios donde nosotros podemos tomar decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? Las decisiones se toman en los espacios políticos, en lo que tiene que ver con ciudad, con el ordenamiento territorial. Allí tomamos las decisiones. Pero si seguimos pensando que de todas maneras es verdad y hay que acabar con la corrupción, pero que no nos queremos interactuar en esos espacios, pues indiscutiblemente otros van a tomar decisiones por nosotros. Otros las van a tomar. Entonces es una invitación a ese tema. Muy bien. Entonces, queremos informarles a ustedes que los honorarios profesionales de arquitectura tenemos un referente que es el decreto 2090 del año de 1989. Quiere decir que tenemos 28 años de que existe este decreto. Y lo más triste es que la mayoría de los arquitectos no lo conocen. Aquellos que lo conocen o aquellos que lo leen, la gran mayoría no lo entienden. Y aquellos que lo entienden, algunos lo aplican, pero la mayoría no lo aplica. Porque si yo hago los cálculos con las metodologías que están allí y después le digo a un cliente, el 60 o 70% es el descuento, pues indiscutiblemente no sirve el decreto 2090. El decreto 2090 fue obligatorio única y exclusivamente para cuando se contrata con el Estado, pero nunca fue obligatorio para contratar entre particulares, y también fue obligatorio para los socios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Eso pues hay que tenerlo allí bastante claro. ¿Por qué digo que no está vigente? Porque la ley que dio origen a este decreto se cayó, ¿verdad? Sin embargo, en el decreto 1082 de 2015, allí se establece que en un concurso de méritos de arquitectura, los honorarios vigentes son los honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y la Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene adoptado el decreto 2090. Luego, para las contrataciones estatales, en lo que tiene que ver con el concurso de mérito de arquitectura, que básicamente son los diseños arquitectónicos, se aplica hoy día el decreto 2090. De los profesores presentes, ¿quién conoce en detalle el decreto 2090? Perdóname que pregunte. Perfecto. También yo sé que tú lo conoces, David. Y perfecto, muy bien. Y aquí los estudiantes reciben formación en el tema de cómo cobrar por su trabajo. Dígame la verdad verdadera. ¿No? ¿O sí? No lo reciben. Listo. Es una invitación a que eso lo podamos hacer. Muy bien. Entonces, quiero contarles también que dentro de esas encuestas que se mencionó que se hicieron en distintas partes de Colombia, aquí voy a saltar porque hay muy poco tiempo, la verdad que la charla nuestra es más de 3 horas, vamos a hacer una conferencia de unos 25-30 minutos. El 37% de los arquitectos se dedican al diseño arquitectónico, el 22% a la construcción, 8% a la interventoría de proyectos, el 7% a gerencia y gestión de proyectos, otro 7% a ordenamiento territorial, 3% a estudios independientes, 3% a diseño urbano y paisajismo, 3% a diseño de interiores, 3% presupuesto y programación, 3% Building Information Modeling, 2% patrimonio, 2% modelos digitales, 1% finca raíz y 1% representación. Es un marco de referencia de las actividades a las cuales tenemos competencia los arquitectos y nos dedicamos a esas actividades. Con esto lo que quiero decir es que no hay que olvidarse de que no solamente es diseño arquitectónico, ¿verdad? Que tenemos muchas actividades en las cuales podemos ejercer, pero además día a día aparecen nuevas actividades. Ahora estábamos hablando con alguno de ustedes y hablamos del tema del drone, que es una herramienta que se utiliza para hacer mejor una serie de actividades. Tenemos la impresión
3D, tenemos aquellos arquitectos que se dedican al lighting designer, etc. Y así van apareciendo nuevas actividades. Pero aquí nosotros les vamos a mostrar cuáles son las metodologías. Bueno, aquí hay alguna pregunta. Esta pregunta era de la encuesta, si efectivamente la formación académica había que tenerla en cuenta en el tema de tarifas. El 86.9% dijo que sí. Pero en la propuesta de honorarios, que les voy a mostrar muy rápidamente, tiene unas variables y unos multiplicadores. Las variables tienen que ver con el área, el costo y el tiempo que dediquemos a un proyecto específico. Y los factores multiplicadores a tener en cuenta es la formación académica, la experiencia profesional y la complejidad del proyecto. Algunos de estos factores no fueron tenidos en cuenta en el decreto 2090. El decreto 2090, como les dije, tiene 28 años y se encuentran algunas debilidades que hay que fortalecer y algunas fortalezas que deben de permanecer. Vamos a continuar aquí. Muy bien. Entonces, yo les conté esas actividades que hacemos los arquitectos. Para cada una de estas actividades, ahora vamos a ver, se diseñaron 3 metodologías, donde la metodología 1, que tiene este nombre, está única y exclusivamente para aquellos que nos dediquemos a hacer diseño arquitectónico, ya sea de vivienda o de otras categorías. Pero también unimos a aquellos que se dediquen a hacer presupuesto y programación, donde los honorarios son un porcentaje de los costos de los diseños arquitectónicos. La metodología 2, para aquellos que nos dediquemos a hacer interventoría de obra, construcción y supervisión técnica. Y la interventoría número 3 a las otras actividades. Entonces, dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a cotizar, vayamos a realizar, utilizamos una de estas metodologías. Podrán existir más metodologías, uno puede corroborar utilizando 2 metodologías sobre un mismo tema y lograr aproximarse al valor real de lo que uno debe cobrar por su trabajo. A continuación vamos a explicarles a ustedes muy rápidamente cada una de estas metodologías. La metodología 1 es muy fácil para aplicar, esto a veces se me queda muy bien. La metodología 1, pues como los ingenieros, aplicamos una fórmula matemática, que es la que ahí estamos viendo, que lo que quiere decir es que el honorario de diseño arquitectónico es igual a la multiplicación del costo del metro cuadrado de diseño arquitectónico por el área de diseño, por la etapa de desarrollo del proyecto, por la categoría del proyecto. Este resultado que nos dé aquí, de manera opcional, lo podemos multiplicar por el perfil del arquitecto. Eso es básicamente la fórmula, aquellos que querramos hacer diseño arquitectónico. Hay en discusión algunas otras variables que se ingresan o no, etcétera, pero es un trabajo que vamos a hacer en el mes de julio, máximo, donde vamos a depurar todas las observaciones que han hecho los distintos participantes y aquellos que han escuchado este tipo de presentaciones. Entonces, a continuación, les vamos a explicar muy rápidamente qué es cada uno de estos componentes, entendiendo que todos debiéramos de cobrar por lo menos el resultado que dé esta multiplicación, que sería el honorario mínimo a cobrar. Y este que está aquí es un factor que sería opcional si uno desea aplicarlo o no aplicarlo. Porque es que el hecho de que haya unas diferencias tan grandes de precios cuando se hacen las respectivas cotizaciones, eso inmediatamente daña al mercado. Inclusive nosotros somos responsables de dañar el mercado, porque si nosotros aceptamos lo que nos quieran pagar, o si nosotros decimos que si nos dan la construcción le regalamos el diseño, indiscutiblemente estamos demeritando el trabajo que muchos arquitectos hacen por hacer un buen diseño arquitectónico. Entonces es una invitación a cobrar por nuestro trabajo, a saber cómo podemos calcular ese valor, ese esfuerzo que ustedes van a hacer, teniendo en cuenta una serie de factores que aquí se los vamos a continuar mostrando. Bueno, muy bien, sigamos. Para el costo de metro cuadrado de diseño arquitectónico, la Universidad Nacional hizo 2 tablas.
En esta primera tabla, cuando es vivienda, lo que quiere decir que entre mayor metros cuadrados tenga la vivienda, el precio por metro cuadrado tiende a disminuir. Si una vivienda tiene 200 metros cuadrados, el factor que hay que colocar aquí por metro cuadrado debe multiplicarse este valor por esta cifra que está aquí, que está por el orden de los 90 y tantos mil pesos el metro cuadrado. Entonces se construyó una tabla que sale como resultado de las investigaciones, de los estudios de mercado, de la experiencia de aquellos profesionales que fueron entrevistados y de la manera como cobran por su trabajo. También generar otra tabla, qué pena con ustedes, se generó otra tabla, que es esta, que tiene que ver para otras categorías dependiendo del número de metros cuadrados de construcción que tenga la edificación. Esta llega a 25.000 metros cuadrados y se mantiene la tendencia que entre más metros cuadrados o más grande sea el área a diseñar, el valor por metro cuadrado disminuye. El segundo componente de la fórmula es el área del proyecto a diseñar, es el número de metros cuadrados que nosotros vamos a diseñar. Simplemente pues ahí se coloca el valor respectivo. La etapa de desarrollo del proyecto. Hoy en el decreto 2090 divide básicamente en 4 etapas. Las etapas son el esquema básico, que se cobra el 7% del valor total de los honorarios, el anteproyecto hasta el 15% del valor total, completar hasta el 90% cuando uno entrega el proyecto definitivo y el 10% restante lo deja para hacer la supervisión arquitectónica. Hoy es lo que está vigente y es lo que se acostumbra en el mercado a cobrar en las etapas de desarrollo del proyecto. La nueva propuesta lo que busca es que cuando hacemos el esquema básico no nos paguen el 7% del total, sino el 25% del total. Si llegamos a la etapa de anteproyecto, un 35% más. Proyecto constructivo, el 40% restante. Y la supervisión arquitectónica se pacta de una manera distinta. Aquí viene una sugerencia muy rápida, que es que tenemos que firmar contratos escritos. Que no todo sea algo que sea verbal entre el cliente y el profesional de la arquitectura, porque muchas veces, como lo hablaba Juan, hay un lenguaje que no es el mismo y se interpreta y se entienden cosas muy diferentes. Por eso es muy importante escribir con precisión cuál es el compromiso que adquiere y qué productos son los que se van a entregar en un momento determinado. Cuando la queja principal es que, habiendo elaborado un anteproyecto, que es prácticamente tener listo toda la concepción del proyecto, se le entrega un porcentaje que se considera muy bajo. Muchos clientes le dicen al arquitecto: hasta ahí, no quiero hacer más, el proyecto se suspende, ¿verdad? Entonces le liquidan hasta ese 15% cuando ya el profesional ha realizado la mayor parte de su trabajo. Si aquí lo quieren hacer a nivel de anteproyecto, ya ese profesional no recibe el 15%, sino puede recibir hasta el 60% del valor total de los honorarios pactados. También es importante decir que hay muchas personas que utilizan a profesionales de cierto prestigio, le pagan el 15% y después ponen a un arquitecto que es empleado de la compañía a continuar con el proceso y hacer ajustes finales al proyecto. Labor pues que no es ético, pero que sucede y se observa con frecuencia en nuestro medio. Entonces, con respecto a la supervisión arquitectónica, se pacta de otra manera, porque muchas veces uno termina el proyecto, mientras deciden ejecutar el proyecto pasan 2, 3 años o un año. El arquitecto probablemente puede que no esté, que se haya cambiado de ciudad, etc. Y de esa manera se complica un poco el cobro de esa supervisión arquitectónica. Es por eso muy importante, muy bueno, de que le paguen el total del 100% de los honorarios y que se pacte una forma para hacer esa supervisión, que es obligatorio que el autor del proyecto la realice. Bueno, muy bien, vamos a seguir porque aquí el tiempo no nos ayuda mucho. Las categorías de los proyectos se mantienen como están en el decreto 2090. De acuerdo a la complejidad del mismo, están debidamente clasificados de la A a la O de otros. Por ejemplo, la A son proyectos con construcciones mínimas, la C proyectos de construcciones complejas, la E son proyectos unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares,
la H son proyectos de restauración, la G son proyectos de edificios mixtos. De acuerdo a la complejidad, que es lo primero que uno debe hacer, clasificar dónde está su proyecto el que está realizando, porque cada una de estas categorías tiene un factor que varía de acuerdo a su complejidad. Muy bien, finalmente un poco entender qué es lo del factor multiplicador. Queremos valorar la experiencia, queremos valorar la formación de aquellos que realizan especialización, maestría y doctorado, haciendo equivalencias con los años de experiencia específica. Y aquí se construyó una tabla, utilizando como referente la de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electromecánicos, donde un profesional recién egresado debe estar ganando alrededor de unos 3.6 salarios mínimos mensual legales vigentes. Ahora les vamos a mostrar una tabla donde se hizo un estudio de cuánto debe ser ese valor para un profesional recién egresado. Nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos estamos haciendo una recomendación que esté alrededor del 3%, pero muchos profesionales recién egresados, ustedes saben, y nos los han dicho, le pagan un salario mínimo o le pagan 1.200.000 pesos. Casi nunca llega a 2 millones de pesos cuando inicia su ejercicio profesional. Entonces, tenemos la responsabilidad nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos de ser referentes en el mercado y motivar para que por lo menos paguen un poquito más a aquellos arquitectos que en su gran mayoría son asalariados, que son empleados, que no tienen empresa, ¿verdad? Porque ese es otro tema, la diferencia entre honorario y salario. El honorario lo recibe aquel quien firma el contrato, que se hace responsable de ejecutar esa actividad, pero el profesional tiene un equipo multidisciplinario que lo apoya para realizar ese respectivo trabajo. Entonces, también tenemos que decir que la mayoría de los arquitectos hoy día son asalariados o hacen parte de un grupo que diseña de una manera muy sencilla en un computador, sentados enfrente de esta pantalla, y mandan o contratan a alguien que le ayude a dibujar o a pulir los proyectos. En Colombia quiero decirles que son muy pocos los arquitectos, los estudios de arquitectura que tienen más de 40 integrantes en un equipo de trabajo. Esas son las grandes aquí en Colombia, las medianas no pasan de 10 integrantes del equipo de trabajo. Y además hay otros que son mínimos y se asocian de manera temporal para realizar una actividad específica. Es una invitación en ese sentido a tratar de trabajar en equipo, a no seguir siendo estrellas que queramos vivir, brillar solos en el firmamento, sino para poder avanzar y para poder consolidar nuestras empresas, indiscutiblemente tenemos que liderar equipos de trabajo, equipos multidisciplinarios. Pero bien, esta tablita lo que nos da a entender es que de acuerdo al número de años que uno tenga de experiencia específica, los ingresos mensuales como salario aumentan de acuerdo a esa experiencia. Y la Universidad Nacional consideró que ese factor multiplicador, que es opcional con respecto al resultado que dé de estos componentes, se debe multiplicar por 3, por 4 o por 5 dependiendo del número de años que tenga experiencia específica. La mayoría de las personas dicen que si yo tengo 15 años de experiencia específica y un muchacho recién egresado, bien formado, pero que no tiene la experiencia específica, pues vaya a cobrar mucho menos o vaya a cobrar igual de aquel que ya tiene un camino recorrido. Digamos que eso nos han hecho notar, ese interés de que haya una diferenciación en esos aspectos. Bueno, este era el estudio que se hacía de diferentes fuentes, que daba como resultado que un profesional egresado debe estar al orden de los 3 millones de pesos aproximadamente como ingreso de salario. Muy bien, como falta poco tiempo, les doy la inducción de que en cada uno de estos temas, en este caso es presupuesto y programación, es un porcentaje del honorario de diseño arquitectónico, y que este resultado, si yo lo deseo, lo multiplico por ese perfil del arquitecto, donde se valora la experiencia, la formación profesional y también el goodwill, por decirlo así, o el prestigio que tenga ese estudio o ese profesional de la arquitectura. Sigamos aquí. Muy bien.
Para el caso de presupuesto y programación, es el 10% de los honorarios de diseño. Para actividades previas, son programación de actividades previas el 2%, y cuando hago programación de la construcción, indiscutiblemente, dependiendo si es la categoría I, se cobra el 15% de ese valor. Entonces, el mensaje es un porcentaje con respecto al valor de los honorarios de diseño arquitectónico. Yo sigo y sigo. La segunda metodología es cuando nos dediquemos a hacer interventoría, construcción o supervisión arquitectónica. Y aquí la diferencia con el anterior es que es un porcentaje de los costos directos dependiendo de la actividad a la cual vaya a realizar. Si yo voy a realizar aquí, en este caso específico, voy a realizar aquí porcentaje de acuerdo a la actividad, los honorarios de interventoría, es un porcentaje de los costos directos de construcción, que en el caso de interventoría están dados por una tabla. En el caso de la supervisión técnica, son estos porcentajes dependiendo de si es itinerante o si es continua, y si me voy a dedicar a la construcción, aquí están los porcentajes. Me perdonan, pero no puedo detallarles esto. Ustedes, vamos a llegar rápidamente a la metodología 3. En la metodología 3 es mucho más, digamos, más fácil esta metodología. Lo que quiere decir es que los honorarios es igual a la sumatoria de los gastos administrativos, los gastos operativos, más los gastos de personal, los imprevistos, la utilidad y otros. Es una sumatoria de gastos. Indiscutiblemente que nosotros debemos de conocer y entender cuáles son los gastos, en qué se incurren en el proyecto o en la actividad que vamos a desarrollar para poder ingresar una información veraz. Bien. Es importante entender aquí que los otros gastos, como son los impuestos, las pólizas y los gastos reembolsables, adquieren un peso muy muy importante. Fíjense, por ejemplo, solamente el IVA estamos alrededor de un 20%. Si uno, para algo gráfico, contarles a ustedes que si uno hace un contrato, por ejemplo, de 200 millones de pesos con el sector público, estamos hablando que hay que fijarse bien si ese contrato está incluido el IVA dentro de ese valor o no. Si uno no revisa bien esos contratos y no dice absolutamente nada, indiscutiblemente ese IVA está inmerso dentro de esos 200 millones de pesos. El 20%, que no es el 20, es el 19, pero para hacer el ejemplo gráfico, equivale a más o menos unos 35 o 40 millones de pesos que inmediatamente descuentan de ese contrato. Por el hecho de ser un contrato de consultoría, dependiendo si es una persona natural o no, se le descuenta el 10%. Conclusión, solamente en materia de impuestos llegamos a tener entre el 35 y el 40% del valor total. Cuando hablamos de un contrato de 200 millones de pesos y nos van a descontar a nosotros 70 millones de pesos y no sabemos todas esas implicaciones, indiscutiblemente hacemos malos cálculos y después estamos envueltos en problemas jurídicos y en obras que no tienen ni la calidad ni se terminan. ¿Qué es lo primero que hace cuando una persona firma un contrato normalmente de estas características? ¿Quién me puede decir qué es lo primero que hace con la plata cuando recibe el anticipo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que tú sí eres contratista ya viejo, pero lo primero que hace, yo creo que ya tú lo hiciste también, lo primero que hace es comprarse una camioneta 4 puertas. ¿No es cierto? Y resulta que al final tiene que devolverla porque lo que hizo fue gastarse la plata de estos impuestos que no tuvo en cuenta durante ese análisis y ese proceso. Bueno, esta metodología, donde está esta hoja, ¿verdad? Donde allí están representados cada uno de los gastos para que ustedes puedan ingresar de manera precisa cada uno de estos datos y poder tener el total de los mismos. Cuando uno va a cotizar, casi siempre, si no sabe, si sale de la universidad y le dice a alguien, cotíceme cuánto vale realizar el diseño de este proyecto, hombre, lo primero que hace es que empieza a preguntarle a otros colegas. Y si le va a preguntar a otros colegas y los colegas tampoco tienen idea porque no saben cuánto cobrar,
Se demora usted como un mes para hacer una cotización. Cuando usted llega con la cotización donde su cliente, ya el cliente ha contratado a otro que le hizo la cotización de una manera, avancemos ya, de una manera rápida y efectiva. Tenemos una herramienta, esta es una explicación teórica donde detallamos cada componente, pero el aplicativo que tenemos es simplemente una herramienta en la cual se meten unos datos y inmediatamente sale el resultado de cuánto usted debe cobrar por su trabajo. Eso es lo que pretendemos, para que en un término de un minuto, por decirlo de esa manera, usted pueda presentar una cotización muy rápidamente a su cliente y tener la oportunidad de realizar ese trabajo. La herramienta, que todos ustedes de aquí la van a recibir la próxima semana si colocaron bien los correos. Si no colocaron bien los correos, pues llamen después a protestar. Lo que tiene es un índice donde están todas las actividades que desarrollamos los arquitectos. Uno decide, por ejemplo, hacer un diseño arquitectónico, categorías. Cojamos el primero, hace clic y inmediatamente se despliega un cuadro. En ese cuadro vamos a meter aquí unos datos. Este tiene 100 metros. Miremos qué sucede cuando yo coloco aquí 150 metros cuadrados. En ese de 150 metros cuadrados, inmediatamente me cambia el costo por metro cuadrado de diseño arquitectónico, ¿verdad? Quitemos estas X, un minutico. Aquí nos diferencia, de acuerdo a las etapas, si es esquema básico, anteproyecto o proyecto. Fíjense que aquí no hay ningún valor. Si yo coloco la X en el esquema básico, inmediatamente me hace el cálculo de cuánto corresponde de ese valor el esquema básico. Colocamos la siguiente etapa, que es la de anteproyecto, y finalmente el proyecto. Este sería hasta aquí un proyecto que el diseño arquitectónico, enter por favor, vale 29 millones de pesos. Tenemos otro cuadro posteriormente donde está la categoría. Si la categoría es la categoría A, vamos a la categoría A, inmediatamente aparece un factor aquí que es el 0.5%. Quitemos este de la experiencia específica, porque dijimos que ese era opcional. Pongámosla que no en cero experiencia, cero factor multiplicador, ahí se desprende algo. Perfecto. Entonces quiere decir que este diseño de esos 150 metros cuadrados de construcción vale 14.569.000 pesos. Entonces la idea es que ustedes, metiendo unos datos de área o colocando una X, ustedes puedan tener un resultado inmediato. Cuando el proyecto es un proyecto mixto, de edificaciones mixtas, quiere decir que tenemos comercio, tenemos oficinas, tenemos vivienda, nosotros podemos utilizar aquí cada uno de estos cuadros metiendo la información específica, colocando la categoría. Dijimos que la experiencia es opcional, entonces independientemente uno coloca X y metros cuadrados, y al final subamos, hay un cuadro que es el resultado acá final. Perfecto, ahí está, que es la sumatoria del resultado de los tres cuadros. Si hay más usos en esa edificación que usted tiene que dividir de acuerdo a la multiplicidad de usos, pues utilizamos otra hoja y al final obtenemos los dos resultados. ¿Por qué no miramos una de la metodología 3 o la metodología 2? A ver, si vamos a hacer, por ejemplo, programación y presupuesto. Dijimos que programación y presupuesto es un porcentaje. No se despegó. Ok, programación y presupuesto es un porcentaje de los honorarios de diseño arquitectónico. Entonces, para el caso de esa vivienda que nos dio 14 millones de pesos, ¿verdad? Nosotros, en el caso de que queramos hacer un presupuesto o una programación, dependiendo si es el 10 o el 2%, se aplica ese porcentaje. Bueno, lo que busca es hacer esos cálculos. Ustedes van a recibir esta herramienta donde aquí están todas las actividades y se despliegan todos los cuadros, pero además van a recibir una guía, que la vamos a mirar, donde esa guía les explica paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer. De esa manera, créanme que ustedes pueden hacer unos cálculos rápidos, efectivos, pero sobre todo con conocimiento de qué es lo que tenemos que aplicar.
Los invito a que la analicen, a que la conozcan en detalle, a que nos hagan sus observaciones. Y si este tema es de interés de ustedes, créanme que necesitamos de 3 horas y media a 4 horas para poder explicar en detalle cada uno de estos aspectos. Hoy queríamos sembrarles a ustedes la semilla de que el trabajo nuestro vale, que debemos de aprender a cobrar por nuestro trabajo, a cobrar dignamente, que debieran de existir unos parámetros muy similares entre los profesionales para no, digámoslo así, no distorsionar el mercado, que debemos también precisar los productos que nosotros entregamos. Por eso el tema de la cartilla, que aquí rifamos hoy, un número suficiente de eso, pero que ustedes la pueden bajar de nuestra página web. Quiero que sepan que por este año será un referente que tenemos la intención de meter al Congreso de la República un proyecto de ley para hacer obligatorio la aplicación de los honorarios de arquitectura. Sé que no es fácil, sé que en un país de libre mercado es bastante complejo, pero sí tenemos que aproximarnos a llegar a un honorario mínimo. Miren, lo importante, yo no sé si esto va a resultar o no, porque me preocupa el tema de la obligatoriedad y de lograr convertirlo en proyecto de ley. Lo más importante es que nosotros podamos decir, yo puedo hacer ese trabajo porque mi capacidad técnica, el equipo del cual yo dispongo, me cuesta a mí este dinero y con este dinero yo gano por hacer ese trabajo. No a la suerte, no cotizar por cotizar y tener unos valores que uno los saca como un mago que no sabe ni de dónde salió ese resultado. Entonces tomemos conciencia, cobremos dignamente por nuestro trabajo. Muchas gracias.